Dios todo lo ha hecho así. Dios todo lo ha hecho ordenado, ordenado. Desde un principio Dios lo hizo así. Y escuchen esto que les voy a decir hoy, los que están aquí. Dios no puede hacer algo, hermanos, si primero no hay orden. Dios siempre construye sobre orden. Esa ha sido su temática desde un inicio. ¿Cómo se apaga esto? Esa ha sido su temática desde un inicio, hermanos. Todo Dios lo ha hecho así, todo Dios lo construye así. Dios no ha hecho nada al azar. Cada cosa la ha puesto en su lugar, cada cosa la ha puesto en orden. Y vean si no, hermanos. Vamos a ir un momentito a lo que dice el puro principio de nuestras Biblias. Principio en la creación. Es muy importante entender, hermanos, lo siguiente también. En el relato de la creación, en el relato bíblico inicial, primer capítulo, segundo, tercero, creación del cielo y tierra, hombre, mujer, y de ahí en adelante la historia. Ahí está reunido prácticamente todo el plan de Dios bíblico, para cuando usted se va metiendo a estudiar. Ya le voy a mostrar una de esas partes. Muy falso, muy mentiroso, como a veces predican muchos predicadores también, que enfocan a la persona que lean el Nuevo Testamento, prácticamente como que el antiguo ya pasó. Y es la cosa más absurda que hay. Porque el Antiguo Testamento es la Biblia base para todo lo que se da en el Nuevo Testamento. Quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando Pablo decía, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir. ¿Saben de cuál escritura estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Acababa de Jesús de morir y resucitar. Vino el Espíritu y empezó a llamar a los demás apóstoles como Pablo. Y en ese momento no había Nuevo Testamento. Solo había Antiguo Testamento. Lo que Yeshua usaba para predicar era el Antiguo Testamento porque no existía Nuevo Testamento. La recopilación de los libros del Nuevo Testamento vinieron hasta 400 años después de Cristo, donde ya se empezaron a armar todos los libros, se empezaron a rejuntar. La iglesia del primer siglo lo que tenía es el Antiguo Testamento. Pablo hablaba a partir de esa escritura también. Entonces cuando nos habla siempre, escudriñen las escrituras, que esas dan testimonio de mí, decía Yeshua, era el antiguo pacto. Jesús nunca pensó que iba a haber un Nuevo Testamento. Él no hablaba y le decía, escriban esto, escriban esto. Él nada más hizo su curso. Y luego ahí fueron recopilando Mateo, Lucas. Y empezaron a armar. Pablo cuando mandaba las cartas a las diferentes iglesias, él no sabía que eso iba a estar algún día en un canon bíblico. El canon bíblico son los libros que están incluidos en la Biblia. Él nada más las mandó para instrucción a sus lugares. Luego fue que se recopiló. Entonces, si uno no entiende desde los inicios cómo Dios hace todo, no va a entender el final. Es como una serie que a veces, las series que dan, que si usted no vio la primera parte o segunda, y llega a la cuarta y no entiende nada, no entiende quién es Miguelito, no entiende quién es Juanita, porque esa fue la que nació en la primera serie. Entonces, tiene que preguntar, ¿y pero por qué? ¿Qué pasó? Hay que ver el inicio de todo. Y desde el inicio, hermanos, Dios inicia ordenando su creación. Si usted ve ahí en Génesis capítulo 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, o estaba desordenada y vacía. O mejor diría, según el texto hebreo, la tierra se tornó desordenada y vacía. Hubo un caos cósmico, algo pasó, porque Dios no crea nada desordenado. Eso es algo que hay que entender, hermanos. Primero, que ya la tierra ya estaba creada. Cuando Él empieza en este relato que vamos a leer, Él creó al principio los cielos y la tierra, y luego en el versículo 2 ya la tierra ya está creada. ¿Entendieron eso? En el 1 crea cielos y tierra, en el número 2 ya está creada, pero dice que de repente, y la tierra se tornó desordenada y vacía. Y dice, había tinieblas sobre la superficie del abismo. ¿Acaso Dios crea algo desordenado y vacío en tinieblas? No, hermano. Algo pasó que cambió el curso de la creación.
Pero dice, y el Espíritu de Dios, la palabra sería, no meramente se movía sobre las aguas, sino que sería el Espíritu incubaba sobre las aguas, como un ave que incuba sobre sus huevos. También diría, el Espíritu de Dios hacía un tipo de movimiento y de vibración, pero a manera de gestar algo, de crear algo sobre las aguas. Ahí entró en acción el Espíritu de Dios. Y dice versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz fue lo primero que vino a alumbrar para descubrir el desorden que había. Y para empezar a separar y poner las cosas en orden antes de poder crear sobre la tierra. Que es lo primero que va a hacer en su vida y en mi vida también. En todas las áreas. Familiar, matrimonial, económica, física y en todo lo que usted tenga. Primero Dios te toma y empieza a poner en orden para que una vez que las cosas estén piezas en su lugar, Él empieza ya a poner creación sobre eso, a traer frutos sobre lo que ya Él pudo limpiar y ordenar. ¿Ok? Porque dice, hágase la luz, fue la luz. Versículo 4, y Dios vio que la luz era buena, entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Vamos a ver, hermanos, que los primeros 3 días de creación, o lo que le llamamos creación, en realidad no son 3 días de creación, son los primeros 3 días de ordenamiento de una creación que se había desordenado, porque en el primer día no está creando nada, dice nada más que viene con la luz, descubre las tinieblas y las separa, las hace a un lado, y ya separó, ¿qué? Luz de tinieblas. El día número 2, no les voy a leer todo el relato, pero en el día número 2, que está en el versículo 8, empieza, en el versículo 6 en adelante, empieza relatando cómo luego Dios toma las aguas, porque la tierra en ese momento era solo aguas. Inclusive ahí se logra ver que había como un diluvio que había venido, como lo que pasó en Noé también. Fue como un primer diluvio de destrucción o de desorden. Entonces, primero separa luz de tinieblas. Luego llega en el segundo día y separa aguas de aguas, porque estaban todas desordenadas, todas revoloteadas, y dice, háganse las aguas arriba, pónganse las aguas abajo, y hay una expansión entre las aguas de abajo y de arriba, nubes, lluvia, y las aguas que estaban en los mares, y se creó la atmósfera, el campo de respiración, de oxígeno. Dios primero empieza a ordenar y a crear el ambiente, para que luego venga la vida en ese ambiente. El orden de Dios es el ambiente que Él crea para que se pueda producir vida, según el ambiente que Él crea. Día número 3, agarra y las aguas que estaban abajo, separa aguas de un lado y separa la tierra de otro lado, dice, hágaselo seco. En el día 3, todavía sigue ordenando, todavía no ha creado nada. A partir de lo que ya estaba, Él está empezando a ordenar. Lo lindo es que lo primero que emanó desde la eternidad es luz. Y todos sabemos que esa luz no era ni siquiera el sol ni las estrellas, porque esas son creadas en el 4.º día. Es la luz de emanación de la gloria de Dios, del poder de Dios. De la luz que Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él no andaba brillando como un foco, ¿verdad? Y luego le dice a Fafo y le dice a James, ustedes son la luz del mundo. Si uno entiende los conceptos de luz, hermano, cuando usted empieza a recibir luz, Dios empieza a ordenar. Y hay que atreverse a entrar en el proceso de luz. ¿Saben por qué? Porque viene luz y empieza Dios a descubrir por la luz. ¡Oh! Y vea cómo están las aguas, vea cómo están las tinieblas. Todo está hecho un desorden en esta creación. Por la luz. Hay que resistir, hermano y hermana, el proceso de la luz. No hay que echar para atrás. Porque más bien significa que Dios te tomó y te amó para empezar a crear algo. Te tomó en cuenta para iluminar. Y nunca hay que usar la culpa como un consejero cuando viene la luz, sino para hacer teshuvá. Y todos saben aquí ahora lo que es teshuvá, un arrepentimiento genuino, que no es remordimiento ni sentirse como un chancho, sino volverse a Dios, porque la luz iluminó una área.
Hermanos, en el tercer día entonces para aguas de tierra, y ese mismo día dice, de lo seco brote la hierba y árboles que den fruto y semilla para que haya un ciclo de crecimiento continuo. Como Dios hace todo perfecto, hermano. Cualquiera diría que son días literales de 24 horas. Puede usted creerlo así, no hay problema. Yo, en mi caso, no, según todo un contexto bíblico, no lo percibo, no lo creo así. Dios tomó su tiempo en la creación. Un primer día de creación pudieron haber sido 1000 años, como dice la Biblia, porque un día para el Señor son como 1000 años. Y Él tomó tiempo en crear sus flores de colores, las aves. No fue que ellos, hágase las flores y todo, en un día. La Biblia y sobre todo los primeros relatos bíblicos son alegóricos, son metafóricos, son para sacar un mayor contenido de lo que dice aquí. Porque en la Biblia nunca puede darle a usted toda la historia, si no, no cabrían los libros. Entonces habla de manera de cuento para que usted también a eso le meta la mayor razón, digamos, un mayor entendimiento, sentido común, revelación. Al cuarto día donde vienen el sol y las estrellas. Ya ahí está creando, ahora sí está poniendo y está adornando su creación. Al quinto día salen, ¿quién sabe? Al quinto día, peces, háganse de las aguas, produzcanse peces. Y ahí usa la palabra tanine, que son dragones marinos. En la versión en español no lo dice, pero en la original diría, salgan los dragones, para que los que no creen dragones. Ahí en la Biblia misma dice que Dios creó dragones, del texto hebreo. Eso es muy bonito. Tanine es la palabra. Y de ahí salieron también las aves, peces. ¿Ah? Las aves salieron del mar. Y después un estudio que vi en National Geographic por ahí, se estudió científicamente, se ha comprobado que las aves salieron de los peces. Tienen la misma composición, digamos, ¿cómo se diría? Genética, no sé cómo decirlo, biomecánica, ¿cómo se llame eso? O biotipo. Pero salieron de las aguas. Y el otro día yo en la playa, en la orilla de la playa, meditando en eso, estoy yo meditando, qué impresionante cómo Dios hace todo y cómo Dios ha hecho peces que vuelan un poco también, y aves que se sumergen y pasan rato bajo del agua. Y Antonella, no más estoy yo pensando en eso, estoy en la orilla, en ese momento que estoy pensando en eso, hermano, porque Dios habla siempre, en cualquier momento. Viene un pájaro así, que nunca había visto un pájaro de esos metiéndose al agua así, y pasó como un rayo, ¡blu!, que se metió al agua y no salió. Yo digo, ¿what? Ahí me quedé esperando. Yo decía, si este pájaro no sale, al rato sale, se sacude, hace así, y otra vez se vuelve a meter y se sumerge. Yo le contaba, ahora sí voy a contar los segundos, como 30, 40 segundos, a veces más que eso, duraba sumergido en el agua buscando peces. Yo nunca había visto eso en persona, y menos en ese tipo de ave, porque era grande, con un pico muy largo. Entonces Dios ahí me dijo, así es, así fue. Y en el sexto día, en el último de creación, ¿a quién crea? No, el sexto. El quinto fue al hombre. El número 6, el número de hombre. Al hombre y la mujer, el ser humano, en el sexto día, el último día de su creación, crea su creación corona. Al hombre para señorear sobre toda la creación. Lo hizo en un día indicado, perfecto, preciso, y después de ese día dijo que llegó el séptimo y él reposó en el día número 7, que es el número entero, perfecto, que no le falta nada, el número 7, el número Shalom, el número que entregará la creación en la fiesta de tabernáculo, la fiesta número 7, que dura 7 días y que está en el séptimo mes bíblico. 3 7 para el que juega casino. Nadie de aquí, ¿verdad? Dios guarde. ¡Ching! 3 7, ¿qué significa? Que sale todas las monedas, ¿verdad? Oiga, ajá, sabe los nombres y todo. Párelo hoy ya. 3 7. Y ese es el día del milenio, el día del año 7000.
Ya les he dicho que estamos aproximándonos al año 6000 bíblico. Ahí hay dos tipos de calendario. Uno dice 5874, 784, y el caraíta, que es el más preciso, 5994. Va a llegar a un 6000 aproximado, porque hay cierta mínima variación, y por eso también dice que el día ni la hora nadie la sabe. Pero lo increíble es que según los años de creación y de ordenamiento de Dios, todo se ha venido cumpliendo. Y ahora todo pinta al reflejo de un año 6000 también. Entonces, en el 2030, 2031, que es cuando dicen que van a tirar esta agenda que están haciendo, vamos a estar llegando próximo a un año 6000. Y como les digo, Dios todo lo ordena en su tiempo para poder crear. Digamos que estamos como en el sexto día de la creación, en el año del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer, y creo que ya nos estamos aproximando para un final de los tiempos. Dios escogió ordenadamente ponerte en este tiempo, y que fueras el guerrero y la guerrera de este tiempo. No te puso aquí para retroceder. Él todo lo hizo perfecto y dio lo suficiente para que puedas lograrlo. Dios no hace nada al azar. Dios no te pone a pelear sin darte las armas, la estrategia, la inteligencia, sabiduría, dones, poder y victoria anticipada. El pueblo de Dios tiene que creer en un Dios que es muy perfecto, muy sabio, y que si tiene un hijo, si tiene una hija, y Él es amor en sí mismo, Él no pone un hijo o una hija así nomás en la tierra. Él te amó antes de traerte aquí. Así es que vamos a recapitular. Primero Dios ordena, como lo hizo desde un inicio, y luego empieza a crear. Entonces, ¿qué les digo hoy, mis hermanos amados? Que resistamos el proceso del orden de Dios. ¿Verdad? En una casa Dios puso un orden también. Para que una familia funcione, tiene que estar el varón como cabeza, la mujer con él, los hijos en sujeción de los padres. Hay un orden que Dios estableció en la casa. Hay un orden que Dios estableció en su iglesia, con sus apóstoles, profetas. Hay un orden financiero que estableció para que usted pueda ejercer con sus finanzas. Hay mucha gente que no tiene prosperidad no porque Dios no le bendice, sino porque hacen un despilfarro financiero. Y aún lo que no tienen lo gastan. Entonces, Dios bendíceme, bendíceme. Dios no puede bendecir financieramente inclusive si no hay un orden financiero, inclusive de ahorros, ¿verdad? Hoy día le enseñan al ser humano a gastar antes de tiempo y luego de verlo todo. Cuando usted tiene que ir ordenado y ojalá tener un backup, un ahorro, aunque sea algo. Y Dios, cuando ve que usted se empieza a ordenar también en esa área, también dice, yo voy a bendecirlo más porque ya esta área se ha ordenado más. Y ahora yo puedo venir y bendecir sobre el orden. ¿Saben qué pasa con el orden de Dios? El orden de autoridades, el orden de finanzas, el orden de todo, hermano. Hasta de alimentación hay orden. Y Dios bendice sobre el orden. Amén. ¿Están conmigo, hermano? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, un beneficio de esto, hermanos, es la victoria espiritual. Porque ¿saben quién conoce muy bien eso? Satanás. Él sabe el ordenamiento que Dios ha dejado para cada institución, para que funcione el engranaje. Y cuando llega a un lugar, como cuando dice en la Biblia, el demonio sale del cuerpo. Porque los demonios andan buscando cuerpos, los que son de este campo. Ellos quieren habitar en cuerpo. Pero cuando sale, dice que al rato va a volver otra vez. Y dice que si encuentra la casa, en ese caso diría ordenada y acomodada, pero eso ordenado y acomodado es para él, según el orden de él, que sería más bien un desorden en esa casa. O sea, si él vuelve y encuentra la casa como a él le gusta, vuelve a entrar. Usted recibe una palabra, recibe liberación y tiene que ordenar su vida automáticamente para cerrar portillos. No es solo un algo mágico espiritual. Toma acciones nuestras de ordenamiento, decisiones, escogencias. Usted le cierra la puerta al enemigo por lo que usted escoge también.
Entonces usted puede enseñarle en un seminario de guerra espiritual y le enseñan a saber los nombres de todos los demonios, andar reprendiendo demonios desde la mañana hasta la noche. Algunos con el shofar todo el día, como si eso fuera a hacer algo. Y no le enseñan los principios fundamentales de los ordenamientos de Dios para cerrar las puertas. El enemigo llega y respeta eso. Las coberturas las respeta y no entra. No puede entrar. Tal es el caso que el mismo enemigo que trabaja en desorden, él tiene que armarse su propio orden para funcionar. Y tiene principados, gobernantes, autoridades, espíritus en esta línea. Y estos espíritus no hacen nada si no le piden permiso al otro y el otro al principado general de una región. ¿Recuerdan cuando venía la respuesta de Daniel? Y Gabriel, que venía a darle la respuesta a Daniel, dijo: me tardé 21 días, aunque desde el primer día fue escuchada tu oración, pero me tardé 21 días porque estaba peleando con el príncipe que está en Persia. A medio camino se agarró con un demonio que está en los aires, que era el que gobernaba sobre Persia. Él estaba en dominio sobre Persia. Y él tenía un rango abajo de él y otro rango abajo de él, y todos funcionaban bajo esa línea. Y todo Dios lo hace bajo líneas de rango también. Entonces el mismo enemigo o funciona así o funciona así. ¿Verdad? ¿Saben cuál es un orden muy poderoso? El orden de los altares. Dios en su orden ha diseñado el sistema del altar para la conexión con Dios. El altar de Dios, la entrega de corazón. Los altares son las puertas de acceso a lo espiritual, para que baje y sube todo lo que está para usted. Altar, que es tu corazón, que es tu oración, que es tu entrega, que es tu devoción, que es tu adoración en espíritu y en verdad, que es tu compromiso, que es lo que estuvimos haciendo hoy aquí, un altar. Que hay altar en tu casa, hay altar personal de cada quien con Dios, hay altar grupal, congregacional, y esos tres altares se conjugan para ministrar el altar del cielo. Y eso es un orden que el enemigo no puede resistir, porque él mismo, imitando, tiene su altar o no. Cada brujo, cada hechicero, cada santero tiene su zona de altar. Todos tienen su altar. Todos tienen sus collares y sus formas que le dan poderes, pero le rinden al altar, porque el altar es la vía de acceso de lo espiritual a lo físico, en todas las áreas. Si crearon un altar para obstruir tu economía, usted tiene que crear un altar que siempre va a ser más fuerte, que destruye los otros altares. Y siempre va a ser más fuerte el altar tuyo que cualquier altar contrario. Siempre. Hermano, usted tiene que gozarse hoy por algo, hoy. Que usted siempre puede ganar en Dios. Siempre su altar va a ser más fuerte que cualquier altar contrario. Siempre el fuego de Dios va a ser el fuego original. Y los demás fuegos son fuegos extraños, imitantes. Inclusive dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice como león, ni siquiera que es un león, porque tiene que imitar al león de Judá, que si es el león. ¿Y saben dónde está el león de Judá ahora? En ti, en nosotros. Si usted hubiera agarrado eso, hubiera creído lo que acaba de decir, hubiera pegado un gritillo, un saltillo o un amén o algo, porque eso es lo más grande que hay en el mundo, hermano. Y entre más conocemos esa bendición que tenemos, más entendemos que eres inderrotable también. Eres bendito de la tierra. Y no te asustes por el orden que Dios vaya a traer, como te dije, porque Dios trabaja sobre orden. No importa, hermanos. ¿Qué puede ir trayendo orden en la vida de uno? La verdad revelada. La palabra es pura verdad revelada, y usted escucha una verdad y la va absorbiendo y la va acomodando. No resista la verdad, no pelee contra la verdad. Por eso dice el Salmo que Él cumplirá los deseos de su corazón. Pero un original diría: deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. El original diría: el que tiene un corazón suave y maleable, Dios le cumplirá los deseos de su corazón. Corazón suave y maleable. ¿Saben qué es maleable? Sí, sí.
como la plasticina es maleable. A mí eso es lo que yo siempre pienso. O barrito suave, un barro suave. Pero queremos ser vasijas de Dios. ¿Quién quiere ser vasija de Dios? Todo el mundo, amén. ¿Y quién formó la vasija? Tiene que dejarse formar como vasija. Todos queremos ser vasija ya hecha, ya. ¡Pring! Yo soy vasija, ¡pum! Aparece la vasija. No, primero eres barro maleable y empiezan a formar una vasija. Tienes que dejar que te formen. Y el que lleva el orden es el maestro, el alfarero. Él lleva la línea. La verdad nos hace libres. ¿Cómo nos hace libres? Primero ordenando. Algunos Dios empieza quitándole un poco, hecho un cherecos. Mentales, de corazón, de la casa, aún físicos, que el santo corazón de Santa Clotilde, no sé quién, y que el crucifijo que me da poder, y que el collar, que el Padre Pío. Entonces Dios empieza a quitar cosas que no están en su plan, que deshonran a Dios, que totalmente es un desorden. ¿Y quién opera en el desorden? Ahora sí. Otra arma de guerra espiritual, orden. Orden. Usted sabe que hasta físicamente, es muy curioso esto. Físicamente cuando un cuarto, una casa está muy desordenada, que está como, que tiene moho las paredes, está como sucia, como... Usted sabe que los demonios literalmente les gusta habitar esas casas. Se llenan de demonios. Usted puede ir a un lugar vacío, de esos que están ahí, que ya están sucios, usted se mete, Dios no está ahí. Dios no le gusta eso, aún físicamente. Son como oscuros. Físicamente se adora a Dios. ¿Usted sabe el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la palabra sería con todos tus bienes, que también puede decirse con su energía, su fuerza física, y con todos tus bienes materiales, lo que tienes. Entonces Antonella antes estaba aquí postrada, estaba leyendo la Biblia ahí. Alguien que no sepa diría, bueno, ¿y para qué está así? ¿Para qué hace ahí? ¿Por qué no lo hace sentada? Porque aún tu postura dice la actitud de tu corazón y genera un campo espiritual, y tu misma mente se acopla a la postura que tienes, que te estás rindiendo, y algo empieza a pasar dentro tuyo. Si usted viene a un culto y usted se queda sentado mascando chicle, pues si le llega la presencia de Dios fue por gracia, porque quería bendecirte. Pero ya cuando usted va conociendo, tiene que usted usar las herramientas aún físicas que usted ya conoce para crear, para provocar a Dios. Amén. Bueno, hermanos, si uno sigue aquí en la lectura, nos damos cuenta cómo el hombre se sale del orden de Dios, peca ante Dios, se sale de los linderos que le dijeron, la vestidura de gloria en luz que tenía, ya como que se le va y ven que están desnudos, y empieza un desorden en el ser humano. Tal es el caso que empieza a entrar ese odio de Caín y mata al hermano, y ahí la creación empezó otra vez a deformarse. Entonces vean el trabajo nuestro y el de la iglesia, es de volver otra vez al orden de Dios, a la Torá, que es la instrucción de Dios. Ya les dije que el antiguo pacto, la Torá, los primeros 5 libros son la base de todo. Ahora estaremos unos discipulados, ahora en octubre, después de que pase esto, porque nos han enseñado muy mal que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Eso es totalmente falso. Siempre ha sido por la gracia. Por la ley nadie pudo salvarse jamás. La ley sigue todavía, porque si no vamos a adulterar, vamos a matar, vamos a robar. Hay que enseñar bien esa parte. Y lo vamos a ver. Porque esto que les acaba de hablar es la ley. Entonces que quitemos todas las páginas. No, esto está en la Torá. Amén.